contacto con nosotros. Don Roberto. Bueno, Alonso, gracias. Mira, hay un beneficiario de esta situación que se dio de la reforma del artículo 67 de nuestra actual Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, y básicamente consideramos nosotros que el beneficiario o el que va a recibir ese beneficio es el arrendatario. Es aquella persona que alquila. Es la persona que alquila, lo que comúnmente se denominaba como inquilino. Nosotros lo llamamos arrendatario, son sinónimos, pero ellos son los que reciben un beneficio. Ellos van a tener ya un monto de fijo, tope, que va a ser el que se va a hacer calcular para ese incremento. Roberto, pero podríamos decir que en este caso el que alquila la casa, el propietario de la vivienda, puede decir, mire, me veo perjudicado, no voy a recibir el aumento que yo obtenía y que con eso mejoraba las condiciones de la vivienda, por ejemplo. Yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque la variación, la reforma no es tan drástica. La reforma lo que hizo fue variar el tope del monto de arrendamiento, de un 15 a un 10, pero nuestra actual ley, porque todavía está vigente, no ha salido publicado, la reforma al artículo 67, establece que también para el incremento el tope va a ser el 15, pero tenemos que consultar o ajustarnos a la inflación acumulada del último periodo de los 12 meses antes al vencimiento, a la aplicación de ese incremento. Roberto, las dudas son muchísimas y tenemos ya la primera llamada, que es doña Cinia, que nos llama desde Tibás. Doña Cinia, ¿qué tal? Adelante. Muchas gracias por darme esta oportunidad, porque fíjese que yo administro algunas propiedades de alquiler. Y fíjese que hemos tenido tantos problemas siempre con los inquilinos que yo pienso que no es justo que se tome solo en cuenta la inflación para tomar para hablar de precios. Primero hay un asunto de oferta y demanda. Hay lugares donde, por ejemplo, en Tibás no es lo mismo la demanda que hay de lugares para hospedarse o para vivir. Y después otro de los problemas es que cada vez que se va un inquilino, la mayoría de veces hay que invertir en un montón de dinero y Dios guarde, como ahora tengo un trámite de desahucio. Gente que se va, que llega, que no paga o que no paga y duran meses y meses para tramitar un desahucio. Perfecto. ¿Dónde se toman en cuenta esos otros parámetros? ¿Por qué solo toman en cuenta uno? Gracias, doña Cinia, muy interesante su comentario y su consulta. Roberto. Mira, estos son factores de oferta-demanda económicos, pero la ley es clara desde el año 95 que tenemos en vigencia nuestra ley de arrendamientos urbanos, en indicar que para la fijación de los incrementos se va a determinar basado en el índice de inflación acumulada que determina el Banco Central, que constantemente el Banco Central está publicando. Tal vez es un tema un poco complicado, pero este índice de inflación lo vamos a tomar del índice de precios del consumidor. Entonces es un tema meramente económico de la variación que vaya a tener un determinado producto en la canasta básica para así establecer el monto de la inflación. Ahora, y adicional a esto, te iba a decir que lo que viene esta ley es a bajar el tope del 15 al 10, pero el tema de lo que señala la televidente que llamó, hay otras vías. El depósito de garantía está para cubrir reparaciones. Hace poco tiempo también se aprobó la ley de monitoreo arrendaticio, que facilita y da otras vías más rápidas, más expeditas para lo que es gestionar desahucios. Roberto, tenemos a María también, que nos llama desde el sector de Cartago. Adelante, doña María. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a usted. Mi consulta es la siguiente, es que yo tengo contrato nuevo, yo soy inquilina y empecé el contrato el 20 de diciembre del 2015 con un pago mensual de 135,000 colones. Entonces, ya para el 20 de diciembre de este año 2016, ¿cómo hago para calcular cuánto tendría que empezar a pagar? Si me hacen el favor. Gracias, doña María. Excelente consulta, gracias. Muy amable. Aquí ella firmó el contrato el 20 de diciembre del año 2015. Correcto. Nos vamos a regir con la ley actual hasta que salga publicada la otra. Sin embargo, este contrato no va a ser afectado, no le va a aplicar la nueva ley que firmó el presidente de la República ayer, la reforma de este artículo, hasta el vencimiento de este plazo. Entonces habría que determinar, para el caso de la televidente, cuál es la fecha que ella negoció de su plazo de arrendamiento. Ahora, asumamos que fue por todo un año, entonces se le vence, digamos, el 20 de diciembre de este año.
aunque la ley establece en el artículo 70 que los plazos de arrendamiento de vivienda se tendrán como mínimo por 3 años. Entonces tenemos que tomar esta premisa para decir que hasta en el año 2018 se le va a aplicar la forma de reajuste establecida en la reforma del artículo 67. Hasta ese momento. Hasta ese momento. Es a la fecha en que el contrato finaliza el plazo, al vencimiento del contrato. Ahora, don Roberto, en este caso, digamos, yo, Alonso, le alquilo una casa a usted, Roberto, y le digo, vea, Roberto, por el tema de la nueva ley, yo no sé cuánto le voy a poder, cuánto va a aumentar, si es un 3%, si es un 4%, o si es un 10% al final, no sé. Entonces, mi casa tiene 5 habitaciones y el garaje para 2 vehículos, pero sin embargo, porque yo no sé cuánto se me va a afectar la vivienda, solamente le permito usar 3 habitaciones. Las otras 2 no, pueden ingresar más personas, solamente 3. No, en ese caso, si yo estoy alquilando una vivienda y acuerdo con el arrendante el arrendamiento de una unidad habitacional que puede tener 3, 4 aposentos, 2 espacios de vehículo, si yo firmo un contrato de arrendamiento por esa determinada unidad familiar que va a tener un número de fincas, un número de plano catastro, firmamos el contrato de arrendamiento, yo tengo como arrendatario el derecho de poseer como arrendatario ese bien y de disponer del mismo en los términos que me lo acuerde el contrato, siempre que no sea un uso abusivo, pero en que este no caso, le cambie un destino al no bien. podríamos decir que se podrían generar modificaciones a los contratos para decir, me evito que se me dañe la vivienda porque no sé cuánto cuánto me va a aumentar el final. No considero eso, porque aquí lo que esto viene a hacer es únicamente a bajar el tope del 15 al 10%. Don Roberto, tenemos a Isabel Navarro que nos llama desde el sector de Guadalupe. Isabel, ¿qué tal? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, por dicha, adelante con la consulta, Isabel. Bien, ¿y ustedes cómo están? Ah, bueno, es que quería hacerles un comentario, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en el problema ese del inquilinato y todo. Lo que no estoy de acuerdo es de que hayan bajado ese monto tanto, porque eso es lo que le ayuda a uno como dueño de casa a hacer las reparaciones que dejan los inquilinos, porque muchas veces se van y dejan recibos de agua, de luz sin pagar. Bueno, perfecto, doña Isabel, gracias. Bueno, esa es la segunda llamada que nos hacen referencia a lo mismo, la afectación en la vivienda. Sí, para eso no hubo ninguna modificación. Aquí lo que como ya reiteradamente lo hemos dicho, se bajó el tope. La afectación en la vivienda, hay otras vías para hacerlo, que es un depósito de garantía. También el arrendante tiene el derecho de inspección del bien para verificar que su inquilino lo esté cuidando o que no le esté dando un uso abusivo. Sin embargo, es importante aclarar que, si bien es cierto, la actual ley, la que va a estar en vigencia hasta que salga publicado en la Gaceta, la reforma, no establece per se o de forma fija que el aumento es el 15%. Eso se ha mal interpretado y lo hemos visto en los contratos de arrendamiento de viviendas. El aumento lo va a determinar la inflación acumulada, el porcentaje de inflación acumulada de los últimos 12 meses. Pero no quiere decir que si aquí me indican en el artículo 67 que es un 15%, es un 15% el monto que va a incrementar. En eso hay que tenerlo claro, porque si es ese 15%, la parte arrendataria tiene la posibilidad de solicitar en la vía judicial correspondiente que esa cláusula es nula, ¿verdad? Entonces, que ajustar el monto del arrendamiento a ese parámetro establecido. Un ejemplo con números. La inflación acumulada del 2015 al 2016 no hubo inflación, fue una deflación. Fue cero, sí. Fue negativa, un menos 0.67. Entonces ahí no hubo incremento. Entonces, ahí no habría aumento. Si yo pagaba 200.000 colones por una vivienda, sigo pagando 200.000. No puede venir el arrendante a decirme son 15%, págueme 230.000 colones. Vamos con don Carlos Quesada, que también nos llama del sector de Guadalupe. Don Carlos, adelante. Aló. Sí, adelante, don Carlos, escuchamos. Sí. Para hacerle la consulta. Sí, claro, adelante. Yo estoy alquilando una casa aquí en Guadalupe. Yo pago 80. Si yo la voy a desocupar por decisión propia,
las ocupo por decisión propia, yo tengo que ver algo, pagar algo o avisar con tiempo, algo así. Gracias, don Carlos, efectivamente. Sí, habría que ver el contrato de arrendamiento. Normalmente la costumbre indica que tanto el arrendador como el arrendante, a la hora, si el arrendante va a dar por finalizada su relación de alquiler con el arrendador, le informe con un periodo de 3 meses de anticipación a la fecha de la salida. Caso contrario es la parte arrendadora, que sí tiene que respetarle el plazo a quien alquila. Gracias. Don Roberto, quizá para finalizar ya con esta última pregunta, yo podría llegar, por ejemplo, el día de mañana y decirle a usted, don Roberto, mire, salió la nueva ley ya publicada en la Gaceta, yo le alquilo a usted su casa, pero yo quiero que usted me aplique la nueva ley, le devuelvo el contrato ya existente desde hace un año, por ejemplo, queremos modificarlo. Muy importante tu pregunta, Alonso, porque la ley todavía no ha salido, la reforma a la ley no ha salido publicada, entonces no es vigente. Para que una ley en nuestro país sea vigente, tiene que estar publicada en el diario oficial. Hasta ese momento, una vez publicada la ley, que creo que va a salir publicada la próxima semana, porque se firmó ayer, hasta ese momento los contratos que se firmen a partir del 24 o 25 de abril del año 2016 van a tener la forma de cálculo del tope del incremento, que es el único cambio que hay. La reforma no es drástica. Perfecto, perfecto. Don Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Eso, un placer. A la orden. Muy amable. Nosotros hacemos una pausa comercial y continuamos con más.